Protegido estoy en tu infalible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Protegido estoy en tu infalible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Protegido estoy en tu infalible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Yeah. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta,
Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Les saluda Richard Villaparedes desde la ciudad de Bogotá. Bendiciones a todos, Ministerio Unidos por la Palabra. Vamos a estar dando inicio a nuestro servicio esta noche, en especial con el pastor Jairo y la pastora Mónica, que nos visitan desde Costa Rica. Y nos van a traer un tema bien importante para parejas que tiene que ver con la construcción de relaciones saludables. Entonces, vamos a estar orando, ¿verdad? Ya estamos saliendo en vivo por Facebook Live y aquí en el grupo de Zoom ya están varias personas conectadas, María Betancourt, Johnny, está Johnny Díaz, se encuentra Alexis, está Sebastián Sosa, me imagino que con su familia, con su esposa al menos, se encuentra Mariani Flores, los pastores Jaime y Mónica ya llegaron, ya están ahí, Jael Lanz, también se encuentran Deini Miguel y siguen llegando personas. Mientras tanto vamos a ir orando y vamos a colocar este servicio en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que sea Él tomando el control. Padre, te damos las gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Cierra tus ojos, lleva tus manos o extiende tus manos hacia tu dispositivo y dile: Señor, en el nombre de Jesús, estoy aquí con la intención de que tú me hables esta noche, de que tú seas, bendito Dios, trayendo la bendición a mi vida de tu palabra, Padre. Esa palabra transformadora que cambia, que transforma, que unge, que bendice, que abre brechas, que derriba murallas, que derriba yugos, que rompe cadenas. Oh Señor, esa palabra libertadora, edificante, en el nombre de Jesús. Declaramos esa palabra sobre nuestras vidas ahora a través de estos pastores, Señor, que son una pareja en bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, en esta noche. Amén y amén. Vamos a colocar una pequeña alabanza, ¿verdad? Y luego de la alabanza, los pastores, Mónica y Jairo, ¿verdad? Ya pueden tomar sin ningún problema la palabra directamente ellos. Entonces, ahí les dejo, Alexis. Vamos a entrar en un momento ahí de comunión con el Señor a través de una alabanza, ¿sí? Ángeles
Dale ese aplauso al Señor. Bueno, con ustedes, los pastores Mónica y Jairo. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio en Unidos por la Palabra. Dios te bendiga. O Dios les bendiga. Hola, saludos, bendiciones, pastor. Un gusto volverlo a ver. Qué bendición volvernos a conectar acá y compartir este ratito. Y bendiciones a cada uno de los que están ahí conectados, que yo sé que son de varios países que están ahí reunidos, igualmente a los que están a través del live también, bendiciones a cada uno y esperamos que esta noche sea de mucha bendición, que podamos compartir un ratito de la palabra del Señor y ser edificados. Siempre yo creo que cuando vamos a la palabra somos edificados en ella, entonces yo sé que va a ser de gran bendición, ¿verdad, amor? Amén. ¿Cómo están? Muchos saludos desde nuestra amada pequeñita Costa Rica a todos ustedes y esperando en el Señor, así como la palabra dice, ¿verdad? Que la sabiduría que el Señor nos da es pura, dice que es pacífica, es amable, dice que es benigna, llena de misericordia, que da buenos frutos, que además es sin incertidumbre ni hipocresía, y esa es la sabiduría que le pedimos al Señor para esta noche, para que la palabra que el Señor nos va a permitir compartir a todos nos edifique y nos llene de Él para dar ese montón de frutos que el Señor está esperando de su iglesia. Y saludos a todos, de verdad que sí es muy lindo. A nosotros nos gusta mucho saber de cuando compartimos de qué países, son las personas que se están uniendo. Entonces tal vez ahí en el chat nos puedan decir, ¿verdad? Bueno, ahí leemos que de Venezuela, Perú, Chile, Colombia. Wow. Eso, qué bendición, de verdad. Y pastor, ¿no? Y aquí estamos bien, gracias a Dios. Estamos ahorita aquí en Costa Rica está pasando una tercera ola de esto, lo del COVID y de la pandemia. Y hoy propiamente han terminado nuevos cierres de esta semana que vienen. Son semanas donde van a estar cerrado prácticamente todo el comercio, porque ha habido mucho incremento en todo lo que es lo de la pandemia. Entonces ahí estamos, gracias a Dios, echando para adelante y confiando en Dios, que Él tiene control de todas las cosas y de que todo esto va a pasar y que vamos a ver la mano de Dios, como lo hemos visto hasta el día de hoy, en medio de toda esta problemática de salud, en medio de toda esta circunstancia. Entonces creo que todo ayuda para bien, dice su palabra, a los que le aman. Entonces creemos que esto es, cuando lo sabemos tomar, esas dificultades, nos ayudan a crecer y a madurar, y que nuestra fe se acreciente en Dios. Entonces creo que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Amén, así es. Así es. Así es. Bueno, entramos a compartir un tiempito. Vamos a tratar de ser concisos, de ser directos. Hoy vamos a hablar un poquito, bueno, el pastor nos pidió sobre lo que es matrimonio, sobre relación, sobre parejas. Y yo creo que estamos en un tiempo que a veces es difícil a nivel... Yo lo digo que en todos los ámbitos, para un niño estamos en un tiempo que es muy difícil mantener esa pureza en un niño. Hay tanto bombardeo a través de los juegos, a través del internet, a través de redes sociales. Igualmente para el joven, es un tiempo nosotros trabajamos en la parte de la pastoral juvenil, entonces vemos cómo hay tanto bombardeo hacia la parte juvenil, pero también al nivel de lo que es matrimonios, a nivel de lo que es parejas. Yo creo que es un tiempo que es muy difícil saber sobrellevar una buena relación, y no solamente estar casado, sino estar bien casado, porque yo creo que, como decía una vez, creo que era Lucas Ley, decía que hay personas que están casados con eso y hay otros que están casados con Z, que los casaron. Entonces están ahí sufriendo el matrimonio, están viviendo un sufrimiento, pero yo espero que nadie esté aquí casado con Z, ¿verdad? Que todos estemos casados con ese y que estemos viendo ese plan bueno que es de parte de Dios, como lo es el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en el libro de Génesis, capítulo
2, versículo 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice, por tanto le haré ayuda idónea. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, de todo lo que son relaciones de pareja, es bueno, ¿por qué? Porque es una idea de parte de Dios y todo lo que proviene de Dios es bueno para nosotros. A veces nosotros mismos nos hemos encargado de distorsionar, de dañar ese plan perfecto de Dios y creo que este tiempo es un tiempo de crecer y de saber llevar un buen matrimonio delante del Señor y que ese matrimonio, a través del matrimonio podamos honrar el nombre de Dios y podamos ser luz en medio de una sociedad que tanto ocupa de esa luz de los diseños, de los planes que Dios tiene. Y uno de los planes, como le decía, es el matrimonio, que es un plan bueno de Dios, es un plan de bendición de parte de Dios. ¿Verdad, amor? Amén. Y este siempre es un tema que yo creo que siempre va dirigido a ya matrimonios, ¿verdad? De parejas ya casadas, pero yo creo que una de las formas también de ganar sabiduría y prepararse es desde que uno quizás hasta ni siquiera tiene una relación de noviazgo, ¿verdad? Siempre estos temas nos van enfocados hacia ese grupo de personas, pero para el matrimonio hay que prepararnos y la palabra del Señor nos da mucha luz, nos prepara, ¿verdad? Y como en todo el día es esa lámpara que va adelante, entonces esta noche va a ser muy lindo para que pongan muchísima atención. Así es, y de verdad, así como decía mi esposa, el matrimonio yo siempre lo he visto que es como un viaje, que se emprenden dos personas, pero el asunto es que cuando ese viaje inicia, cada persona, cada pareja va a trae su propia maleta, cada quien trae su propia maleta y cada quien trae en esa maleta toda una historia de vida, todos traemos una historia donde venimos ya sean marcados por heridas del pasado, por situaciones que hemos vivido en nuestros hogares, por ideas, por ideas que hemos adoptado, por creencias que hemos adoptado en nuestra vida y a la hora de entrar a ese viaje de lo que es el matrimonio, es muy importante qué es lo que cada quien lleva en esa maleta. ¿Por qué? Porque a veces nos empezamos a llevar sorpresas, nos sorprendemos de ver ya cuando estamos casados y le preguntamos, ¿y eso usted traía en su maleta? ¿Usted traía ese carácter? ¿Usted traía esa situación en su familia? ¿Usted traía esa situación emocional que no había sanado? ¿Usted traía esa creencia con respecto al matrimonio, a los hijos, creencias en Dios? Y nos sorprendemos y una de las cuestiones que muchas veces uno escucha de las parejas que llegan a consejería de un matrimonio es que dice, es que yo no sabía que mi esposo tenía eso, yo no sabía que mi esposa tenía eso, yo no conocía. Es que, como lo decimos aquí en Costa Rica, cuando nos casamos, él me sacó las uñas, yo no sabía que esa persona era de esa forma. Pero muchas veces es porque no nos damos el chance, no nos damos la oportunidad de conocernos, de saber, o no somos totalmente transparentes, sinceros con la pareja en el proceso del conocimiento, en el proceso de noviazgo para ser genuinos y mostrar quiénes somos realmente. Y cuando estamos ya casados nos damos cuenta, o cuando ya la pareja está casada, se da cuenta que está casada con una persona totalmente desconocida, que no era lo que pensaba que era, que no era lo que creyó que era. Y es una sorpresa, se lleva esa sorpresa y el problema es que ya no hay marcha atrás, ahora hay que echarle ganas, hay que echarle para adelante y a veces en el proceso lo que las personas ya en ese echarle ganas llega a un punto donde se cansan y dicen, no, ya hasta acá, ya yo no puedo más sobrellevar esta situación, ya yo no puedo llevar más este matrimonio. ¿Por qué? Porque no supimos cómo conocernos, cómo llevar. ¿Por qué? Porque al final uno se casa con el carácter. Al final el matrimonio, uno se casa con la otra persona, pero uno se casa con el carácter de esa persona.
¿Por qué? Porque más allá del físico, más allá de muchos metas, muchas ideas que tenemos del matrimonio, hay un momento que es la realidad, y yo creo que esa realidad a veces nos sorprende, y hay muchos que son sorprendidos en la primera semana de matrimonio, se llevan la sorpresa de que no era lo que estaban esperando de esa persona. Tal vez tenían falsas expectativas o habían idealizado tanto una relación que ya al final se dan cuenta que no cumple las expectativas de lo que estaba esperando, ¿verdad? Claro, claro. Y yo creo que, bueno, esta noche vamos a hablar un poquito, y vamos a hablar sobre el tema, se llama matrimonios. Tenemos empezado el tema, apenas estamos introduciéndolo. Vamos a hablar sobre matrimonios a prueba de fuego, porque yo creo que a veces lo ideal o lo que uno quisiera es, ¿verdad?, que los matrimonios no pasáramos por pruebas, que nos pasáramos solamente que el matrimonio es lindísimo, que es salir a pasear, que es salir a comer, que es estar viendo películas, que es verdad. Y no, todo matrimonio va a pasar momentos de prueba, va a pasar momentos difíciles, y esos momentos son los que hacen que un matrimonio crezca, que un matrimonio se desarrolle, que un matrimonio busque a Dios en medio de esa prueba y busque el consejo de Dios, busque otros matrimonios que aman a Dios y puedan crecer en medio de esas relaciones. ¿Por qué? Porque hay sabiduría, dice la palabra que en el consejo hay sabiduría, y nosotros debemos de saber acercarnos cuando estamos pasando un momento difícil, primeramente a Dios, pero también a personas que nos puedan guiar, ya sean nuestros pastores, algún consejero, alguien que nos pueda guiar para poder sobrellevar situaciones difíciles en medio de las relaciones de matrimonio. Entonces creo que el tema y el pasaje que vamos a estar viendo, tal vez alguien diría, mira, ese pasaje no tiene nada que ver con matrimonios. Está en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 14, donde habla de los tres jóvenes que fueron probados en medio del horno de fuego y pudieron llevar ese proceso en sus vidas y salir victoriosos. Pero tal vez como el pasaje tal vez no tendría mucho que ver para decir, mira, es que es un pasaje que habla directamente de matrimonio, pero sí nos habla de cómo pasar esos procesos de prueba, esos procesos de fuego y salir victoriosos. Y yo le quiero decir algo, en medio de una relación, y no sé cuántos hay acá que son ya casados, que tienen un proceso ya casados, pero yo les quiero decir algo, en medio de un matrimonio hay momentos que vamos a estar en el horno de fuego. Vamos a estar en el horno de fuego, y no porque usted lo busque, no, el horno nos va a llegar en algún momento y vamos a tener que estar preparados. Vamos a tener que estar preparados para salir. ¿Por qué? Porque no podemos salir huyendo. No podemos salir huyendo, decir, mira, ya me voy, ya dejo todo esto acá tirado. Es de valientes, y hay que saber que ese momento va a llegar y que tenemos que pasar por ahí, ¿verdad, amor? Claro, así es, porque el matrimonio, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que es voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos bajo la voluntad de Dios va a venir resistencia del enemigo para tratar de ver cómo sabotea la relación, ¿verdad? Matrimonial, y a veces la sabotea y permanecen los años y pasan y se transforma en un matrimonio infeliz quizás, ¿verdad? Pero el hecho es que la voluntad de Dios es que seamos matrimonios felices, fuertes, firmes, y que sepamos pasar esos momentos de que somos probados, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro, cuando no, hay algunas personas que creen que porque algo es voluntad de Dios nunca va a tener resistencia a las cosas que quizás se engendran en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Esos planes que vienen para derrotarnos, que eso siempre va a ser, todos los días van a venir esas estrategias del enemigo a dañarnos, pero eso no resta o no quita que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y como la palabra dice, nos sometemos a Dios para resistir al enemigo. Amén. Y eso aplica seriamente, pienso, en el matrimonio, ¿verdad? Porque no es que el matrimonio es una constante prueba, pero también hay temporadas y hay épocas, ¿verdad? Pero en esos momentos de dificultad,
nosotros tenemos que saber que ahí aplica esa palabra, que estamos bajo la voluntad de Dios y que nos sometemos a Dios y de esta manera resistimos al diablo hasta que huye, ¿verdad? Y con la sabiduría de Dios y ganando cada vez que pasamos una prueba aún mayor, a otro nivel de conocernos, de madurar, de crecer. Amén, así Amén. es, así es. Y yo quiero, bueno, vamos a compartir aquí algunos de los puntos que estuvimos viendo sobre ese pasaje que podemos llevar a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida de pareja. Y tal vez, no sé, tal vez usted está pensando, mira, tal vez no tengo pareja, tal vez no tengo, en este momento no estoy en un matrimonio, o pasé tal vez por un proceso de divorcio y en el día de mañana tal vez espera rehacer su vida matrimonial. Entonces, yo creo que para cualquier momento es bueno tomarlo. Y vamos a empezar con esto. Dice en el libro, en el versículo 14, que vamos a estar iniciando, dice que el primer punto que queremos compartirles es que un matrimonio a prueba de fuego que está dispuesto a pasar por esos momentos difíciles va a procurar honrar a Dios y a su pareja en todo momento. Y yo creo que este es un punto que vamos a ser probados a quién vamos a honrar. Hay tanta, ¿verdad? Ahorita hay tanta creencia en el mundo, hay tanta idea, hay tantas cosas que uno ve, que uno se queda asombrado y eso, y no solamente a veces eso no está solamente inundando el mundo, uno lo ve como eso se ha introducido dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y hemos empezado a sacar principios fundamentales y básicos de nuestra vida cristiana. Y en esos momentos que empezamos a abrir portillos, dice en el libro de Eclesiastés, dice que a todo aquel que abre portillo, dice, será mordido por la serpiente. Yo creo que nosotros en este tiempo tenemos que estar muy expectantes y viendo cuáles son esos portillos por los cuales el enemigo va a querer entrar para que no podamos honrar a Dios en medio de nuestro matrimonio. Y es muy difícil, ¿Por qué? Porque si sacamos a Dios de esa ecuación, dice en el libro de Eclesiastés también, dice que el cordón de 3 dobleces, dice, no se rompe fácilmente. Si sacamos a Dios de esa ecuación, es muy difícil poder honrar a Dios en nuestro matrimonio. Dice en el 14, dice el versículo 14, dice así, dice, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres en verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua que yo he mandado erigir. Y aquí yo creo que viene lo primero. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos nosotros en matrimonio? ¿A quién vamos a buscar a honrar? ¿A Dios o a los dioses del mundo? A tantos dioses de la vanidad, a los dioses del placer, de tanta contaminación que hay hoy día en el área sexual de los matrimonios con ideas del mundo. Hace poco estaba atendiendo a una pareja y a mí me sorprendió cuando estaba, a una pareja no, al esposo. Y yo le preguntaba, ¿y qué fue lo que pasó con el matrimonio de ustedes? Porque era un matrimonio que le servía a Dios, eran parte de la iglesia, servían en áreas ministeriales. Y él me decía, es que mi esposa tenía ganas de experimentar cosas, ella quería que que involucráramos a otra persona en la intimidad. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, no, pero esto yo lo puedo escuchar tal vez de alguien que no conoce de Dios, pero no personas que han estado sirviendo a Dios, que han estado involucradas en el servicio a Dios, que se supone que han caminado bajo el temor de Dios. Entonces es donde uno se queda sorprendido de cuánta idea, cómo el enemigo está tratando de contaminar lo que es el matrimonio, de traer ideas del mundo e introducirlas dentro del matrimonio. Y prácticamente ese matrimonio hoy día prácticamente se destruyó. Solamente un milagro de Dios puede hacer que haya una restauración de ese hogar, pero es tan impactante escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que están pasando y no están pasando solamente, como le decía, en el mundo, están pasando en el pueblo cristiano. Ideas que se han introducido a la iglesia y por eso es tan importante. ¿A quién vamos a buscar honrar en nuestra vida matrimonial?
¿Cuál va a ser nuestro objeto de honra? Y yo creo que aquí estos 3 jóvenes lo tenían muy claro. ¿Qué iban a honrar? ¿Quién iban a poner en primer lugar? Se iban a doblegar ante el Nabucodonosor, ante los dioses del mundo. ¿Cuáles son los dioses que podemos hablar el día de hoy del mundo? La pornografía, el placer desenfrenado, el sexo fuera del matrimonio, el vivir una vida, a veces yo lo digo que no es ni tan siquiera en pecados escandalosos, pero simplemente el no darle el primer lugar a Dios y poner a Dios como centro dentro de nuestros matrimonios. Ya ahí estamos abriendo una puerta para que el enemigo empiece a introducir y empiece a poner sus propios dioses en el corazón de los matrimonios. ¿Verdad, amor? Así es, y yo creo que para hacer más, ¿verdad? Irnos más a ser prácticos, yo quisiera llevarlos a esa realidad por un momento, ¿verdad? Y a mí me impacta mucho en el libro de Santiago cuando toda la palabra es tan impresionante, porque yo creo que se pensó para todo tiempo, así como el Señor es el alfa y omega, el mismo de siempre, el de ayer, hoy, siempre, cómo la palabra se adapta a estos tiempos modernos, porque basta con entrar a las redes sociales, ¿verdad? El bombardeo tan inmenso que hay con las fotografías, ¿verdad? Todo aquello que se da la libertad, las personas de publicar, ¿verdad? Que trae tanta tentación. A mí me impacta cuando dice eso, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque yo digo realmente en estos tiempos, bienaventurado el varón que Amén. soporta las tentaciones a las que se enfrentan abriendo el teléfono en un solo clic, ¿verdad? O sea, yo no sé si ustedes lo han analizado, estamos en tiempos en los que de verdad bienaventurado va a ser el que soporta todo ese bombardeo, el que es capaz de no tocar, no caer en esa tentación de dar un clic a accesar a algo más, por ejemplo. Y esas son las cosas que están trayéndose abajo los planes de Dios para las familias, para los hogares, para los matrimonios. Y dice que porque cuando hayas resistido la prueba, vean qué carga, y esto yo se lo quiero decir a los señores, a los hombres, porque es bastante difícil. Si la fidelidad tiene que ver hasta con lo que se mira, uno dice, Señor, ¿cómo te vamos a quedar bien, verdad? Si hay tanto bombardeo y el hecho de que sabemos que usamos las redes sociales para el servicio del Señor y es meterle fuerza a que todo sea servidumbre al Padre, ¿verdad? Al reino del Señor para que sea extendidos ese reino a muchos que lo necesitan, que tienen hambre y sed. Pero dice, vean, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cómo tenemos que fortalecernos en Dios para conocerle cada vez más, amarle cada vez más y que podamos resistir todos a todas las tentaciones que se nos están presentando hoy en día, ¿verdad? Así es, a mí me impacta porque dice en Job 31, dice Job, hice pacto con mis ojos, dicen no ver a ninguna mujer, dice con ningún deseo. Y yo creo que estamos, y hoy, como decía mi esposa, hoy día es tan fácil que ya usted no ocupa de ir por la calle, usted no ocupa de ir en un mall, simplemente usted entra a una red social y ahí usted puede encontrar y usted puede ver y usted puede tener acceso a un montón de cosas. Y si no estamos, como decía Job, si no hacemos pacto con nuestros ojos, si no pactamos nuestra mirada, ¿por qué? Porque nuestros ojos son como una ventana, son una ventana espiritual donde a través de eso el enemigo va a traer ideas, pensamientos y vamos a ser contaminados en nuestra mirada. Entonces creo que por eso es tan importante saber, lo primero es a quién yo voy a honrar. ¿Qué es lo primero que yo voy a poner en mi vida? ¿Qué es donde tenemos que empezar nuevamente como matrimonios a tener nuestros propios altares de familia? Creo que este tiempo de pandemia, una de las cosas que ha llevado a eso no solamente es estar en nuestros hogares, es empezar a buscar a Dios como familia, empezar a honrar a Dios como familia. Si tiene sus hijos, buscar levantar ese altar, buscar la presencia de Dios, enseñarles sobre la palabra del Señor, instruirlos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque
va a haber una presión, y eso me lleva al segundo punto de lo que queremos compartirles. Hay una presión, vamos a ser presionados. Un matrimonio que está haciendo a prueba de fuego no va a ceder a la presión del mundo, a la presión social, a la presión que estamos viviendo en el día a día. ¿Por qué? Porque, como decía mi esposo ahorita, la presión viene por todo lado, por las ideas de un compañero de trabajo, por lo que piensa, por el internet, redes sociales, por todo lado vamos a encontrar, por lo que yo escucho o lo que yo veo en la televisión. Es impresionante cómo todas las series que se ven hoy día de Netflix, usted va a ver que se quiere presentar lo que es el homosexualismo, el lesbianismo como algo tan normal, que lo empecemos a ver tan normal que ya cuando eso se dé en nuestros ámbitos lo aceptemos como una normalidad. Y yo creo que esa es la presión que está haciendo el medio a lo que es la familia, a lo que es el matrimonio, a lo que son las relaciones de pareja. Dice el versículo 15, amor, usted me lo lee ahí. Sí, claro. Ajá. Dice así: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre en mis manos? Qué tremendo, ¿verdad? Que como el mismo enemigo amenaza, busca cómo amedrentar. Satanás trabaja a través del temor, del miedo. ¿Y cuántas veces cedemos a esas presiones del mundo? ¿Cuántas veces cedemos a esas presiones por el temor? ¿A qué dicen? Por el temor, porque yo quiero encajar con tal grupo, porque yo quiero encajar con mis amigos. Entonces yo empiezo a ceder a esa presión. Dice que eso fue lo que Nabucodonosor utilizó. Dice que fue el temor, amedrentarlos. Dice, ustedes creen que Dios los va a salvar. Ustedes creen que Dios los va a liberar del horno. Dice, por eso cuando suene la trompeta, dice, cuando suene el tamboril, cuando suene la flauta, dice, todos, dice, se deben de postrar ante la estatua que yo he hecho. Y yo creo que eso es una de las cosas que el enemigo está haciendo. Como les decía en el punto anterior, yo tengo que decidir. Una de las cosas que tenemos que decidir es a dónde vamos a poner nuestra honra, a quién vamos a adorar. Ahí hay un pasaje famoso, está en el libro de Josué, capítulo 24, si no me equivoco, donde Josué le dice al pueblo de Israel, yo no sé qué van a hacer ustedes, les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que eso es una determinación. Yo tengo que aprender a determinar. Si yo me quedo esperando que algo pase para determinarlo, yo le quiero decir algo. Cuando venga la corriente, cuando venga la tempestad, cuando venga el viento fuerte, no vamos a tener las bases firmes para sostenerlo. Pero por eso es que tenemos que determinarlo en nuestro corazón. Por eso, así como dijo Job, hice pacto. Así nosotros tenemos que determinarlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo determino, yo voy a ceder a esa tentación. Yo voy a ceder a esa presión que está haciendo el mundo, que está haciendo el enemigo, que está haciendo la sociedad hacia lo que es el matrimonio, hacia lo que es el diseño de Dios. Y ahí, en ese pasaje lo vemos como le dijo, dice, si ustedes no se postran. A mí me encanta lo que le responde Sadrach y Mesach y Abednego, y le respondieron y le dijeron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al cual servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Yo quiero decirle algo esta noche. Mi confianza tiene que estar depositada en Dios. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Yo no sé qué puede pasar cuando nosotros determinamos cosas. Puede ser que Dios nos responda de una manera positiva o simplemente Dios nos guarde silencio. ¿Y por qué? Porque dice, ellos lo tienen claro. Ellos le dicen, yo sé, dice que Dios nos va a librar de ese horno. Y si no nos librares, dice, Dios sigue siendo Dios. Yo creo que ahí es donde estamos nosotros. Una de las cosas que tenemos que tener claras
en este tiempo es que yo tengo que estar dispuesto. Yo sé que esto no es algo que se predique mucho y que se hable mucho en el pueblo cristiano. Y es que yo tengo que estar dispuesto a el sufrimiento. No que yo voy a sufrir toda mi vida, pero yo tengo que estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Yo sé que tal vez esto no es lo que comúnmente se predica ahora, porque comúnmente se nos predica de que si estamos en Cristo todo va a pasar, que todos vamos a ser liberados de todo el mal y todo, pero yo tengo que saber que cuando yo sigo a Cristo, yo tengo que tener la convicción tan clara que hay un momento que voy a tener que sufrir por el evangelio, pero también tengo que tener claro algo, que en medio de ese sufrimiento que puedo pasar por el evangelio, yo sé que Dios va a estar ahí. Yo sé que Dios va a estar en medio de eso. Yo sé que Dios va a consolarme en medio del sufrimiento. Y yo creo que dentro del matrimonio, yo tengo que saber eso, que van a venir temporadas que van a ser muy difíciles. Van a venir procesos que muchas veces nos va a doler en medio de ese sufrimiento. Pero Dios, si ya yo decidí de antemano honrar a Dios y poner a Dios, yo sé que también Dios va a honrarme en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia. Yo voy a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural y voy a ver el respaldo de Dios en medio de toda circunstancia que podamos afrontar en medio de un matrimonio. ¿Por qué? Porque por eso muchas veces los matrimonios llegan al punto del divorcio. ¿Por qué? Porque tal vez iban con una fantasía de lo que era el matrimonio. A mí siempre me ha preocupado, y bueno, yo que trabajamos, ¿verdad?, con matrimonios jóvenes, con parejas de noviazgo, que tenemos que ver, una de las cosas que nos preocupa es cuando vemos que hay matrimonios o jóvenes que están tomando decisiones acerca del matrimonio con unas falsas expectativas, o que llegan a un punto de espiritualizar todo lo que es la relación. Claro, no es lo mismo espiritualizar que ser espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos que todas las cosas tenemos que llevarlas a un plano espiritual, pero no llevar todo a espiritualizar todos. No, hay cosas que tenemos que saber, que tenemos que solucionar. Espiritualizar todo es saber que cada uno de nosotros llevamos un paquete que no hemos solucionado en nuestra vida. Tenemos problemas de identidad, tenemos problemas de carácter, tenemos problemas emocionales, de heridas que no hemos sanado, de procesos que no hemos sanado en Dios. Y decimos, no, pero casémonos y de por sí nos vamos a casar y todo con Dios nos va a ir súper bien. Eso es espiritualizar algo. No, hay que ser realistas en ciertas cosas. Tenemos que tener la sabiduría de reconocer que hay cosas que tengo que sanar, porque si no las sano antes de llegar a un matrimonio, eso va a ser un problema en medio de mi matrimonio. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que tener las bases claras y no ir con ideas falsas, sino sabiendo primeramente que el matrimonio es un diseño de Dios, pero que ese diseño de Dios entra en una parte de una humanidad que tenemos que trabajar, que tenemos que sanar, que tenemos que pasar procesos con Dios y sanar esos procesos. Hace un tiempo leía, y a mí una de las cosas que me impactó es que una vez leía una estadística, y la estadística decía que en Costa Rica el porcentaje, no sé en sus países cómo está, pero en Costa Rica el porcentaje de divorcios estaba que de cada 100 matrimonios, 54 matrimonios se divorciaban. Eso quiere decir que el 54% de los matrimonios terminan en divorcio. Y uno diría, son personas que no conocen de Dios. No, ahí van cristianos, evangélicos, van católicos, van de toda religión, ateos, de todo. Y ese es el porcentaje en Costa Rica ahorita. Ese es el porcentaje, anda ahí, 54, 56% termina en un divorcio. No sé cómo está en otros países, pero andan parecidos. Pero lo que me impactó es que de ese porcentaje de parejas que se divorcian, pongamos que 100 matrimonios divorciados,
92 de 100 matrimonios que deciden empezar nuevamente un matrimonio, que se dan una segunda oportunidad para un nuevo matrimonio, el 92% vuelven a terminar divorciados. Y eso fue lo que más me impactó, que el porcentaje tan alto en personas divorciadas que se vuelven a casar y que vuelven a terminar divorciadas, el 92%. Pasó del 54% de los del primer matrimonio a un 92% en los del segundo matrimonio. Y uno diría, mira, pero no, se supone que se aprende. Se supone que las personas aprenden de los errores. Se supone que las personas maduran y crecen. Pero creo que ahí viene la parte dura. De esos 92% que se volvieron a divorciar, por lo general son personas que no pasaron procesos de sanidad, que posiblemente le echaban la culpa a otro. Es que fue mi pareja la que falló. Y hacen responsable a la otra persona y no asumen su responsabilidad, o que creen que si me vuelvo a casar, esto tal vez en esta la pegue, tal vez me vaya bien, y ahí sí. Y no, el matrimonio no es cuestión de suerte. El matrimonio se edifica. Las buenas relaciones no son cuestión de suerte. Las buenas relaciones se edifican, se construyen en el día a día, se construyen con Dios, se construyen en nuestra madurez, cuando empezamos nosotros a aceptar nuestros errores, cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra vida, a cambiar esas áreas difíciles, cuando sabemos poner a Dios en el lugar que le corresponde dentro de nuestra relación. Entonces creo que esas estadísticas son muy duras y muy frías, pero es la realidad de lo que se vive, es la realidad con lo que se está. Y yo creo que si nosotros queremos honrar, queremos tener matrimonios a prueba de fuego, tenemos que ser muy intencionales en nuestra vida, muy intencionales, y saber. Yo le voy a lanzar una pregunta aquí, ahí. Y yo no sé si, bueno, ahí está el pastor, me imagino que también ha atendido en algún momento parejas de matrimonio, ¿verdad?, que llegan en situación de divorcio. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por el cual los matrimonios se divorcian? ¿Cuál creen que puede ser el motivo por el cual? Tal vez ahí en el chat lo pueden ir ahí poniéndolo, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que las personas se divorcian, ¿verdad? Nosotros estamos muy familiarizado con atender parejas, ¿verdad?, que están en procesos de divorcio, situaciones difíciles. Y uno diría, mira, ¿qué podría ser el motivo que llevan a personas a terminar en un divorcio? ¿Qué puede ser ese motivo? Y podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de falta de comunicación, de heridas que no hemos sanado, ¿verdad? Hay intolerancia. Veía a alguien que escribía ahí, vamos a ver ahí, a revisar, falta de soberbia, incompatibilidad de carácter, ¿verdad? Que muchos hablan, que son mentiras, un carácter no transformado por Dios, hay muchas razones. Pero vea, yo le quiero decir algo, y sí, a veces creo que a la hora de escoger pareja, a veces ponemos como los parámetros, no sabemos, no utilizamos los parámetros correctos. A veces, yo le voy a decir algo. Nunca hemos recibido a un matrimonio, a una pareja, o a un esposo o una esposa que me llegue y nos digan, mira, es que yo me quiero divorciar de mi esposa, o yo me quiero divorciar de mi esposo porque ya no lee la Biblia como la leía antes, o porque ya no le canta a Dios como le cantaba antes, o porque ya no ora como, vean, nadie, pero a veces decimos, si uno le pregunta, mira, ¿y qué, cuando usted va a escoger una pareja para matrimonio, qué es importante para usted? Y las personas dicen, para mí que ame a Dios sobre todas las cosas, pero yo creo que no sabemos traducir, ¿qué será amar a Dios? ¿Cómo se traduce eso? ¿A qué es amar a Dios? Yo le pregunto, vea, y
Y es una realidad, vea, aquí en Costa Rica uno se va a un parque donde están las personas y uno le pregunta, hace una encuesta y le pregunta a las personas, ¿ustedes conocen de Dios? Y la mayoría de personas le va a decir, sí, conocemos de Dios. Y si uno les pregunta, ¿y usted ama a Dios? Y la mayoría de personas le va a decir, sí, yo amo a Dios. Entonces, ese amar a Dios es muy subjetivo, ¿verdad? No es así como, no nos dice nada al final. No nos dice mucho. Por eso es tan importante conocer los caracteres, el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque en el carácter uno puede ver si esa persona, qué características tiene de que esa persona ama a Dios. ¿Cuáles son? El carácter nos muestra qué tanto una persona ama a Dios. Pero volviendo a la pregunta que les hacía al inicio, ¿cuál es el motivo por el cual las personas se divorcian? Yo sé que hay un montón de motivos que están ahí, pero yo les voy a decir algo. El motivo fundamental por el cual los matrimonios o una persona llega a un divorcio es el orgullo. El orgullo cuando dos personas llegan a un punto donde dicen, mira, yo sé que tengo problemas de carácter emocionales, que tengo problemas en manejo de mis finanzas, que alguien ponía ahí problemas financieros, yo sé que tengo problemas tengo algún mal hábito en mi vida, pero cuando esa persona está metida en su orgullo, cuando esa persona tiene humildad, esa persona puede ir y decir, mira, yo reconozco que tengo problemas en el manejo de finanzas. Yo necesito que usted me ayude a trabajar en esa área. Yo necesito que busquemos ayuda profesional, que busquemos ayuda para ver cómo aprendemos a manejar nuestra finanza. Pero si esa persona es orgullosa, jamás va a reconocer que tiene un problema en el manejo financiero. Si esa persona, es más, vamos a ver hasta un punto de lo que es la infidelidad, puede llegar a un punto de infidelidad, pero si esa persona puede trabajar a través del perdón, puede esperar el momento, el proceso para ver qué tanto esa persona está dispuesta a ser cambiada, pero si esa otra persona no está dispuesta a perdonar o si la otra persona no está dispuesta a cambiar, su orgullo es más fuerte para sostenerse en su situación, en su problema y nunca cambiar ahí. Entonces yo siempre lo he visto de esta forma. El orgullo es el peor enemigo de una relación cuando está en un proceso de quebrantamiento, que esa relación está quebrantada. ¿Por qué? Porque hace que los dos o uno se siente en su posición y decida no cambiar. Pero cuando hay humildad, cuando una persona está dispuesta a reconocer sus errores, está dispuesta a reconocer sus faltas y arrepentirse delante de Dios, arrepentirse y pedir perdón a la persona que está dañando, hay una esperanza de restauración. Pero mientras no haya esa iniciativa de cambio, mientras el orgullo se interponga para que esa persona pueda cambiar, es muy difícil que haya una restauración dentro del matrimonio, ¿verdad, amor? Así es. Y para iniciar el Señor me llevaba al libro de Santiago y yo decía, ¿por qué será que el Señor querrá tanto que yo revise mientras les compartimos la palabra? Y me impacta mucho porque al final y al cabo es el hombre en su orgullo, ese mismo que se engendró desde el Génesis, ¿verdad? Allá en el Edén, ese orgullo que enalteció al hombre de querer ser como Dios, ese que permanece en el corazón nuestro y que tenemos que reconocer. A mí me llama mucho la atención que muchas veces la gente dice, no, si yo no soy orgulloso, yo soy humilde. Y yo creo que si hay algo entre toda la humanidad que es parejo y es que hay orgullo en nuestro corazón y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa naturaleza caída, dice Santiago 3:13, cuando habla de la sabiduría. Dice que si tenemos celos amargos y contención en el corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto y tenemos que saber y estamos metidos y curiosamente muchas veces decimos amamos a Dios, pero con nuestras acciones demostramos que estamos caminando bajo nuestra propia prudencia y orgullo y dice, esa sabiduría desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque vean qué bonito lo que dice, lo que es la sabiduría que sí viene de lo alto. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Y antes de leerles el versículo 18, yo quiero llevarlos a ese momento de crisis, cuando estamos en problemas de matrimonio, ¿verdad? Por alguna circunstancia, donde está cada cual jalando de su lado, ¿verdad? El mecate, como decimos aquí en Costa Rica, cada uno jala para su saco y estamos que no cedemos, ¿verdad? Cada cual metido en sus ideas y sin ceder a lo que opine o piense el otro, ¿verdad? Estamos ahí. Y ese momento de crisis es exactamente un momento de orgullo, en su máxima expresión, dice, y el fruto de justicia, porque dice que la sabiduría de lo alto nos da buenos frutos, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En ese momento en el que tiene que venir, cuando decimos amar a Dios, revestirnos de esa sabiduría, que lo que va a traer como consecuencia es paz, ¿verdad? Es un fruto de paz. ¿Y cuánto hace falta paz en medio de esas crisis? ¿Verdad? Y es que tenemos que reconocer que no es en nuestra sabiduría, no es en esto que llama Santiago esa sabiduría humana, que es hasta la llama diabólica, sino que también tenemos que reconocer cuánto todos los días tenemos que trabajar en hacer mella de ese orgullo, que quizás es al final, fuera de todas las posibles causas de crisis, ese orgullo es el que no nos deja avanzar, ¿verdad? Y quizás nos está metiendo en círculos viciosos de problemas en los que generalmente recurrimos en el matrimonio, ¿verdad? Por no llevarlos a un buen término, ¿verdad? En cuanto a solucionarlos. Y qué lindo porque dice, se siembra paz. Y yo creo que eso es lo que en el matrimonio tenemos que procurar, bajar el orgullo, pedirle a Dios sabiduría, porque el fruto, ¿cuál va a ser? No va a ser más contienda, no va a ser más pleitos, no va a ser enemistad entre los esposos, va a ser paz. Amén, así es. Y para ir culminando ya, yo creo que ya como estamos con el tiempo ahí, lo que dice en el versículo 20, en el 24 en adelante, el 23 en adelante, habla de cómo en medio del horno de fuego, el 21, perdón, en medio del horno de fuego dice que Jesús, dice que había alguien que caminaba en medio del horno, dice con los 3 jóvenes. Yo le quiero decir algo, a veces se nos hace difícil, cuando estamos en medio del horno, a veces se nos hace difícil ver a Dios. Pero el hecho de que yo no vea a Dios en medio de esas circunstancias no quiere decir que Dios no esté en medio. No quiere decir que Dios no esté caminando ahí. Y yo creo que es como cuando uno está, ¿verdad? Hay momentos que se arma la batalla en medio del matrimonio y alguno tiene que hacer el alto y sabe un momentito, detengámonos un momento. ¿Por qué? Porque en ese momento, si nosotros nos enfocamos en los problemas que estamos viviendo, si nos enfocamos en las circunstancias, vamos a dejar de ver a Dios en medio de nosotros. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en Dios y permitir ver a Dios, que Dios está ahí, que Dios está en medio, de esa situación y que Dios está deseando que nos volvamos a Él y que podamos decirle a Dios, ayúdanos porque no sabemos cómo llevar esta situación. Ayúdanos porque no sabemos cómo llevar esta relación. En este momento estamos en un punto que no sabemos hacia dónde caminar. Entonces creo que ahí es fundamental saber que Dios está en medio, de confiar de que Dios está ahí, que simplemente tenemos que volver nuestra mirada, que tenemos que volvernos hacia Él y que Él va a estar ahí, que nos va a librar de ese horno,
que nos va a librar, y que no solamente nos va a librar, sino que vamos a testificar del poder de Dios, de cómo Dios ha obrado en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema, en medio de eso. Y yo sé que el testimonio, un día de estos estaba compartiendo una palabra en el grupo de jóvenes y estábamos hablando de algo y decíamos esto: los éxitos de nosotros van a motivar y van a motivar a muchas personas, pero las heridas que hemos pasado van a ministrar el corazón de muchas personas. Y yo lo creo así. A veces las heridas que hemos pasado dentro de una relación nos van a ayudar a ministrar el corazón de muchas personas que han estado heridas en esas mismas áreas de nuestra vida. Entonces, yo creo que no tenemos que huirle al horno. Simplemente tenemos que invitar a Jesús a caminar con nosotros en medio del horno. Y el horno tiene un propósito. El horno tiene un propósito y es quemar. Dice que las ataduras, dice que las cuerdas, con el cual habían atado a los tres jóvenes, dice que se quemaron. Y yo le quiero decir algo: el horno tiene un propósito, y es el quemar muchas cosas en nuestra vida que venimos arrastrando, que no nos edifican. Y Dios quiere quemar eso. Dios quiere que seamos sanos de esas áreas. Dios quiere traer libertad en esas áreas que en medio de la presión del horno están saliendo a la luz. Pero no están saliendo a la luz para que salgamos corriendo y dejemos todo botado. No, salen a la luz para que corramos a Jesús y encontremos la sanidad que solamente en Él podemos encontrar. Para que encontremos la libertad que solamente en Él podemos encontrar, para que podamos salir de esa temporada de fuego y que podamos salir a una temporada de gozo y alegría. Dice la palabra que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Hay un momento que es de lágrimas, de sembrar en lágrimas, pero hay un momento que es de cosechar en regocijo, que es de cosechar en gozo. Y yo les quiero decir algo: muchos matrimonios desisten en la temporada de lágrimas, y no solamente desisten en la temporada de lágrimas, sino que se pierden el tiempo del gozo, se pierden el tiempo de la alegría. ¿Por qué? Porque desistieron en el momento, no permitieron que el fuego quemara esas ataduras que los tenían amarrados a muchas cosas pecaminosas, a heridas, al pasado, a situaciones que han estado arrastrando del pasado, cuando Dios quería liberarlos y que entraran a una nueva temporada de gozo y de alegría. Si no me equivoco, había un tiempo de preguntas, ¿verdad? No sé si fue que me pareció verlo en el chat. Vamos a ver aquí, voy a revisar. Pero... Sí, queremos hacer unas preguntas. Yo voy a iniciar y todos los que quieran hacer alguna pregunta pueden hacerlo. No tengan pena, escríbanla. Yo, como no tengo pena, yo las escribí, las tengo aquí y las voy a leer. Tengo 4 preguntas, pastor. Vamos a hacerlo más ágiles para responder, para que dé chance a otros. Ojalá que otros se animen, pero yo sí tengo unas preguntas. Miren, la primera pregunta que tengo es la siguiente. ¿Qué hacer? No sé si se me escuchó. Lo que pasa es que cuando me voy al WhatsApp, creo que se va el audio, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, ¿qué hacer qué consejo nos das o les das a todo el panel acá cuando descubres cosas en tu pareja? O sea, te casaste, me llamó la atención eso porque lo fuiste diciendo en una parte de la prédica, y decía que hay personas que se casan y cuando están casadas descubren que esa pareja viene con un equipaje. Creo que eran las palabras que tú utilizabas. Entonces la pregunta es, ¿qué consejos les das a las parejas que descubren cosas en su cónyuge o en su pareja que la dejan sorprendida y que no son buenas o que no se lo esperaban? ¿Qué consejos les das? Claro. Y claro, yo creo que esto pasa y
Y es muy común que pase eso, que las personas descubren y dicen, mira, es que yo no sabía que arrastraba eso. Pero aquí yo creo que lo importante, hablábamos ahorita del orgullo y la humildad. Yo creo que toda circunstancia, cuando se busca ayuda, cuando se busca consejo, cuando se busca guianza, todo eso tiene una solución. Y sobre todo cuando se busca a Dios, sobre todo cuando hay esa humildad para reconocer. El problema es cuando esa persona está sentada y no reconoce su situación y su problemática. Creo que ese es el problema más grave, ¿verdad? Cuando alguien llega y dice, no, pero aquí no tengo ningún problema. Qué difícil es ayudar a alguien que cree que está bien, ¿verdad? Eso es muy complicado. Yo creo que es muy complicado cuando alguien cree que está bien, pero yo creo que lo primordial es, tiene que buscar ayuda inmediatamente. Si alguien está en una situación así como lo decía el pastor, que le descubre un ejemplo, problemas con pornografía, voy a poner un ejemplo, que pues, llevaba un problema con la pornografía. Lo primero que tiene que buscar es una ayuda profesional. ¿De qué? Un consejero, psicólogo, primordialmente que sea un psicólogo cristiano, porque ahí lamentablemente, bueno, de parte de la profesión mía también es de la parte de psicología y lamentablemente en el ámbito de la psicología la mayoría de psicólogos no creen, son ateos, no creen en Dios. Entonces creo que es saber también buscar, si se buscan ayuda psicológica, es buscar a alguien que tenga también el temor de Dios, que los pueda guiar. ¿Por qué? Porque si no logro buscar esa guianza, es muy difícil que solos puedan salir de esa situación. Es muy difícil, ¿verdad? ¿No? Yo quisiera decirles a todos, porque creo que hay 17 conectados y varios, hay varias personas. Aprovechen este momento porque... Hay parejas, hay ¿sí? muchas parejas. Ahí en cada conexión hay parejas. Ajá. Y también en Facebook ahí está levantando la mano Miguel Andreina, pero ya va que es mi turno. Voy a ir con la otra pregunta. Pastor, pero yo quería decirles y animarlos, este ratito de preguntas me parece muy linda porque recuerden que decíamos que no todo se espiritualiza, pero qué gran bendición es un psicólogo cristiano. Entonces aprovechen que mi esposo se desenvuelve en esa área y vale mucho la pena. Si tienen cualquier pregunta, de verdad que vale la pena que la hagan. Bien, genial. Wow. Voy con otra pregunta, pastores. Usted comentó algo que me llamó mucho la atención. Dijo que usted en sus sesiones de consejería recibía a muchas personas, jóvenes principalmente, o personas que quieren emprender su matrimonio, se quieren casar, y llegan con falsas expectativas. ¿Qué es lo más común que se les presenta en su consejería? O sea, ¿qué tipo de falsas expectativas se les presentan más comúnmente? Y eso pasa muy común y nos pasa esto. A veces uno ve muchachos que llegan a los pies del Señor y usted los ve que empiezan con unas ganas, que empiezan ese caminar en el Señor y están con toda esa pasión y ese anhelo de crecer y con la parte de sus dones, de su ministerio, a su llamado. Y yo he visto mucho que nos pasa. Es que muchas veces las personas idealizan al líder, idealizan al ministro de alabanza y entonces tienden a espiritualizar. Y hay algo que yo le tengo mucho temor y yo le digo que es a lo que son los matrimonios proféticos. No sé si lo has escuchado. Esos matrimonios proféticos. Es que yo sentí de Dios, es que alguien me dio una palabra a mí que ese es mi esposo o que esa es mi esposa, o es que el ministerio que esa persona tiene es el ministerio que va con mi ministerio para podernos casar. Entonces, esas expectativas por eso le hablaba ahora de espiritualizar, porque se llega a un punto que se ve el ministerio, se ve el llamado de la persona, pero no se ve la persona. Y cuando llegó, digamos, mi esposa
digamos, mi esposa yo no le digo, mira, en la casa dígame pastor Jairo. No. Mi esposa ay, que está casada, ¿no? Primero está casado con Jairo, persona que tiene un ministerio de parte de Dios, pero yo no soy un ministerio. Yo soy un ser humano que tengo carácter, que tengo debilidades, que tengo un temperamento, que tengo... yo creo que ahí es, a veces las expectativas están basadas mucho a espiritualizar o a ver eso, a ver que, pero es que esa persona canta lindísimo, yo lo escuché orando en el altar y ora tan lindo y me imagino que debe ser un excelente esposo porque ora tan lindo, pero no, a veces el que ora muy lindo tiene serios problemas emocionales que no ha tratado en esa parte. Entonces creo que ahí uno tiene que aterrizar esas falsas expectativas o las otras falsas expectativas más a la parte material. Es que empiezo a ver, es que se me puede, la carrera que tiene, puede ser que sean buenas, y sí, son cosas buenas, pero yo creo que hay otras cosas más importantes. Y yo siempre recomiendo es conozca el carácter, aprender a leer el carácter de una persona. Y por eso es tan importante el proceso de amistad. Porque, vea, esto pasa cuando una persona, cuando ya hay un interés de por medio en conocer a una persona, ya usted deja de ser usted. Usted saca su mejor versión. Pero en el proceso de amistad, de conocer, de salir, salir con otras personas, de todo, usted empieza a conocer el carácter de esa persona. ¿Cómo es realmente esa persona? El problema es que, como les decía ahora, a veces entramos en un compromiso de una relación y nos brincamos una etapa del conocimiento. Y por eso muchas veces dices que somos incompatibles, pero hay un momento para conocer esa compatibilidad. Ese momento se llamaba amistad. A veces apresuramos los pasos, nos brincamos etapas. Bien, bueno, voy a darle chance a otro porque tengo dos preguntas ahí más, pero dice Andreina y Miguel levantaron la mano. Andreina, ahí Okay. Buenas noches, bendiciones, pastora, excelente tema. Quería preguntar algo. Mayormente nosotros los que estamos casados, cuando al principio de la relación contamos algunas partes de nuestro pasado. ¿Eso es sano? ¿Hasta qué punto? Porque sabemos que, bueno, muchos de nosotros hemos tenido un mundo, una vida, pues, antes de ser cristianos, hasta en los caminos de Dios, pues, y a veces eso no sé si está bien o está mal. De repente si lo agarran como argumento para en un momento de discusión o de molestia y puedan sacar algo del pasado. Esa es una de las preguntas. Y quería también hacerle un comentario que una oportunidad escuché, que la etapa cuando la gente se está conociendo, la pareja, dice el enamoramiento. En esa etapa se miente mucho, por eso que se llama enamoramiento, porque es la parte que uno da lo mejor de sí, pero cuando ya es casado, hay hábitos que ni siquiera sabemos que de repente no nos gusta, ¿ya? Podemos ser esposos y tú te secas con tu toalla, yo con la mía, tú te cepillas con tu cepillo de dientes y yo con el mío. Cosas así tan simples, y a veces esos son los que se meten dentro de los matrimonios y oye, es difícil a veces esos hábitos superarlos. Entonces, esa es mi intervención. Claro, gracias, Andreina. Creo, bueno, excelentes preguntas las dos. Yo creo que a veces confundimos sinceridad con imprudencia. Yo creo que hay una parte de sinceridad donde tenemos que ser sinceros con la pareja, pero hay otras cosas que creo que hay un hilo muy delgado, ¿verdad? Se pasa a la imprudencia. Y yo creo que hay cosas que, por eso lo hablaba ahora de la maleta, cada quien trae su propio equipaje. Y por eso creo que lo recomendable es que yo pueda trabajar ese equipaje con Dios antes de entrar al matrimonio. ¿Por qué? Porque si no, cuando dentro del matrimonio, eso hay cosas que van a saltar, van a salir en ese momento, van a saltar y
y van a estar ahí y va a ser un problema. En lo personal, sí creo que no es recomendable. No es recomendable ciertas cosas del pasado que hablarlas, traerlas a un matrimonio. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, eso puede, como lo decía usted, eso puede ser utilizado, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Yo tengo que saber, y creo que aquí viene algo importante, en el día que yo me voy a casar, el día que yo me estoy casando, el día que yo decido, yo me estoy casando en el presente con esa persona. Pero si yo estoy pendiente, yo vivo pendiente del pasado de esa persona, el consejo que yo le daría es, mira, mejor ni se case. Porque si usted va a estar pendiente del pasado de esa persona, ya usted nunca va a tener libertad en el presente y en el futuro de esa persona. Entonces, mejor ni se case. Si usted va a estar, sabe que no puede aceptar el pasado de una persona, mejor no se case. ¿Por qué? Porque no va a poder disfrutar. Igual creo que viene la otra contraparte. Yo tengo, a la hora de entrar a un matrimonio, yo tengo que ser muy, muy transparente, y no solamente transparente y sincero, no con la otra persona, yo tengo que ser transparente conmigo mismo y con Dios, de saber que si hay algo que yo tengo ahí que no oculto, que no he trabajado, yo tengo que buscar ayuda antes de ir, porque yo no solamente me voy a lastimar y me voy a herir yo, sino que voy a herir a otra persona en ese proceso. Y ahí es donde yo tengo que saber que tengo que trabajar sobre esas áreas delante de Dios primeramente, antes de llevarlas a un matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando ya yo las he trabajado con Dios, yo no tengo necesidad de sacarlo, ni de hablarlo, ni de contarle, mira, es que vieras que en el pasado yo tuve un matrimonio, yo tuve una novia, o yo tuve un novio, o yo pasé esto, yo pasé lo otro. No, ya yo eso lo trabajé con Dios, ya yo lo dejé con Dios y ya lo enterré con Dios. Ahora, yo quisiera agregar esto, Andreina, y para todos, porque esto es bien interesante. No se trata de que yo oculte mi pasado, ¿verdad? Porque ya eso va de acuerdo a un nivel de sanidad, ¿verdad? Y si usted sabe que hay algo sano en usted que quedó atrás y quizás no va a edificar el matrimonio, lo dejamos ahí, ya el Señor lo perdonó y ya el Señor lo enterró. Pero yo creo que la pregunta más sabia ahí es, ¿para qué voy a compartir lo que siento que quizás deba compartir? ¿Para qué? Si va a ser para edificación del matrimonio, adelante. Si va a ser para abrirse en una debilidad que sabemos que en la que nos tenemos que sostener juntos, y yo ya no voy a estar sola, sino que además mi esposo me va a apoyar en oración siempre, quizás va a estar pendiente de eso cuando vea algún signo de que quizás, porque recordemos eso, ¿verdad? Que hay cosas que yo venzo, pero muchas son debilidades que están ahí a la vuelta de la esquina y que con mucha sutileza el enemigo va a querer regresar con eso alguna vez. Entonces, si es una pareja madura, si es un matrimonio con madurez espiritual, usted se va a preguntar, ¿para qué? Si ese para qué va a edificarnos el uno al otro y nos vamos a ayudar, es importante compartirlo. Ahora, si es para qué, para sembrar dudas y para generar problemas, y no lo haga, ¿verdad? Eso llévelo a Dios, trabájelo ahí y a su debido tiempo, si ese para qué se transforma en algo que nos edifique, entonces adelante, ¿verdad? Con transparencia. Yo creo que ahí impera la sabiduría y la madurez que se tenga en el matrimonio, ¿verdad? Y siempre correr primero a Dios, aunque sea el marido de uno. Siempre el primer consejero, el primero a quien yo debo desahogar, con el primero que tengo que tener la paz y la seguridad y la confianza es en Dios. Y de ahí deriva lo demás, ¿verdad? Ya todo está en segundo lugar, Él es el primer lugar en todo. Entonces, hasta en eso, preguntarle al Señor si tengo algo en mi corazón y sé que se puede o no compartir, hacerse esa pregunta, ¿para qué lo voy a compartir? ¿Verdad? Y quizás en todo recibir guía espiritual, ¿verdad? O sea, una guía espiritual, una persona madura en el Señor, una persona sabia que nos ayude a definir ese para qué. Así es. Se me fue la segunda pregunta, ¿se acuerda? Ay, la segunda. ¿cuál si me la puede recordar.
yo había dicho un comentario de que una vez escuché que enamoramiento, esta palabra era porque en la primera etapa siempre mayormente mentimos, o sea, damos lo mejor de uno y después en el relucir muchos hábitos que quizás la manera de cada uno nos choca en el momento de crear ese hogar, pues. Sí, Cosas sí. sencillas, Claro. los populares, pues. Sí, y es que es, en esa etapa, por lo general, se recomienda en esa etapa de enamoramiento, a veces no es ni que se mienta adrede, es que se entra en una idealización de la relación, donde la persona no ve defectos, ve solo perfección, no ve nada, está cegada en ese momento hacia una realidad, y por eso es que en esa etapa de enamoramiento que anda desde el inicio a los 6, 7 meses de la relación, se recomienda que en esa etapa no se mencione la palabra matrimonio por nada. ¿Por qué? Porque cuando ya se menciona esa palabra matrimonio en la mente, ya la relación trascendió. Y mucha gente se compromete y toma decisiones en esa etapa y sin ver la realidad de la relación. Por eso es recomendable que en ese proceso de enamoramiento que dura alrededor hasta los 6 meses, 7 meses de la relación, no se tomen, sea un tiempo más de conocimiento, de conocer. ¿Qué tengo que conocer? Creencias, hábitos, carácter, amistades, gustos, metas, inclinaciones, cuáles son sus metas. Ahí es donde tengo que sacar ese tiempo para conocer quién es esa persona. Son alrededor de 8 meses, ¿verdad? Los que la ciencia habla de ese trastorno hormonal que ocurre en nuestro cerebro en el enamoramiento, ¿verdad? Que no vamos a sacar vamos a ocultar lo feo y vamos a sacar lo mejor, ¿verdad? Eso es como cuando un pavo real se abre, ¿verdad? Que es hermosísimo, pero no siempre va a estar así. Entonces es muy importante discernir, ese tiempo es un promedio al que habla la psicología. Eso es como el Instagram, todo el mundo sale perfecto en el Instagram, ¿verdad? Sí, qué peligroso, ¿verdad? ¿Y cuántas personas se han casado dentro de ese periodo tomando decisiones y después es como, ahorita veía la palabra nefasto, sí, nefasto, o sea, y no hablamos del 100% porque muchas veces, en algunos casos hemos visto también las excepciones, pero sí, en general es nefasto tomar decisiones y quizás no es necesario un matrimonio, se va a destruir, pero sí va a ser muy complicado enfrentar ciertas realidades ya dentro de la relación matrimonial. Así es. Sí. Entonces, había otra preguntita. Aquí hay una pregunta. Al que tenga pena, bueno, lo puede hacer así en privado. Yo le voy a dejar esta pregunta. Dice, ¿qué hago si, déjame leerla textual para no se vaya a malinterpretar. Ya va, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, Richard. Volteé la cabeza, pero es que tengo el teléfono. Bueno, vamos a ponerlo así. Bien. Dice, ¿qué hacer con alguien o cómo manejar el tema de una persona que no se quiere casar con uno? Son pareja, pero no se quiere casar. O sea, hay uno que se quiere casar y uno que no, es lo que entiendo. Pero la pregunta está escrita así. Qué complicado, ¿verdad? Y qué común, porque eso es muy común ahora, encontrar ese tipo de situaciones. Y es que al final el matrimonio es una decisión de dos, no de uno. Tiene que saber que es una decisión de dos. Ahí yo le recomendaría al que no se quiere casar, como les decía ahora, el autoanalizarse y ser intencional. ¿Por qué no me quiero casar? ¿Cuál es el motivo que no me quiero casar? ¿Por qué? Porque posiblemente hay temor al compromiso, hay temor al fracaso, hay temor a no cumplir las expectativas de lo que se espera de un matrimonio.
Y es muy común, yo creo que es muy común en este tiempo que muchas personas decidan, no, quedémonos juntos, vivamos juntos, pero ahí cada quien. Y yo creo que en el matrimonio uno tiene que saber que es una decisión. Es una decisión. Y por eso se habla mucho de que el amor es una decisión. Y claro, el amor va más allá de un sentimiento, de algo. ¿Por qué? Porque cuando solamente limitamos el amor a un sentimiento, entonces yo me quedo solamente en esa parte de que si es un sentimiento, hoy siento, mañana no siento. Entonces por eso también me hace temor a tomar una decisión a ese compromiso. ¿Por qué? Porque, ¿y si mañana no siento? ¿Verdad? ¿Qué pasa si mañana no siento? Yo le voy a decir algo. Los matrimonios todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Pero en nuestras bajas hay un conferencista aquí en Costa Rica muy famoso y él decía algo. Ahí está el día malo y el día bueno. El día bueno, alárguelo. Si tiene 24 horas, trate de hacerlo de 48. El día malo, trate de acortarlo. Trate de acortarlo, que si es de 24, trate de pasarlo rápido. Y creo que el matrimonio es así. El matrimonio tenemos nuestras altas y bajas, pero lo que va a sostener el matrimonio también es el compromiso. En el hebreo hay 3 palabras que definen el amor. Y ahorita no las tengo acá presentes, pero una es pasión, otra es hermana y otra es esposa. Son las 3 palabras en Cantares. Por eso le dice hermana mía. Le dice hermana mía, después le dice amiga mía. Pero también habla de esposa mía. Y creo que debemos de saber que el matrimonio tiene que ser como, hay un momento que somos como hermanos. Es la persona más cercana que tenemos a nosotros. Y que yo voy a decidir caminar con esa persona por el resto de mi vida. Que si yo me empiezo a pensar que si el día de mañana puede ser que pase algo malo, yo creo que a veces tenemos en nuestra mente, por experiencias de la vida, nos han marcado tantas las cosas malas que nos da temor el futuro a que nos pase algo malo. Pero el temor paraliza. El temor es algo paralizante en el ser humano. Pero no solamente nos paraliza a eso, sino que nos paraliza lo bueno también. Muchas personas están perdiendo cosas muy buenas porque el temor los tiene paralizados. Y me trae a memoria lo que decía en la parábola de los talentos. Dice que uno fue y lo puso a trabajar y lo multiplicó, el otro lo puso a trabajar y lo multiplicó. Pero dice el último, pero tuve miedo y lo enterré. Y muchas veces hay personas que están con el temor, los tiene paralizados en decisiones que tienen que tomar y se están perdiendo cosas buenísimas por el temor que los tiene paralizados en su vida. Y quizás quisiera yo agregar a la hermana. Yo en esas cosas sí, porque el Señor nos manda a exhortar, y yo creo que a la hermana, si es el muchacho el que no quiere casarse, porque creo, posiblemente, ¿verdad? Lo más común es que ella quiera y él no quiera, ¿verdad? Sin revelar aquí identidades, pero si es así, hermana, establezca límites. Claro. ¿Verdad? Yo les recomiendo un libro de Henry Cloud, de límites, porque en nuestras culturas no hemos sido educados en la parte ni emocional ni de marcar límites, ¿verdad? Y ahí seguimos aceptando cosas sin ser felices, y quizás no es lo congruente, ni mucho menos con la voluntad de Dios que queremos
caminar en esa voluntad y quedar bien con Dios, ¿verdad? Y con los preceptos suyos. Así que, hermana, establezca ese límite, porque establecer límites es lo más sano. Si usted quiere casarse, establezca el límite, no van a haber privilegios sin compromiso. Establezca los límites, aunque a usted le cueste, a usted le duela y aunque usted ame. Usted establece límites y yo le aseguro que como fruto va a venir quizás un cambio de parecer del muchacho. Así que muy firme y les recomiendo esa lectura porque es importante instruirnos en cuándo yo poner límites y pues tomar decisiones, ¿verdad? Claro, y eso es importantísimo lo que decía mi esposa sobre los límites, digamos, establecer los límites, porque a veces estamos también acostumbrados a eso, a que obtengo las cosas sin el compromiso. Y Bueno, creo que... disculpa que lo interrumpa, sé que esta ha sido la reunión más larga de toda nuestra historia, con la palabra, ha estado muy interesante. No sé si Alexis, alguien de Facebook, escribió algo adicional en pregunta, tú puedes ir revisando. Yo tengo no la quiero dejar fuera porque, bueno, hay que no herir susceptibilidades. Esta pregunta, estamos fuera de tiempo, respondan lo más breve posible, a menos que Alexis también me diga algo por allí que no puedo revisar viendo el Facebook. Estuve atento, pero ya no quiero saltarme ni una letra, ni una tilde, ni una J. Bájame los zapatos del mueble. No sé si, ya va, ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué consejo le das a las mujeres cristianas que desean tener una pareja o cómo buscar o activar esa búsqueda? Amor. Sí, porque es que estamos muy desilusionadas de tanta, yo creo que la hombría, la masculinidad se ha visto muy afectada, ¿verdad? En estos tiempos modernos y yo creo que cuánto nos ha quedado debiendo esa figura, ¿verdad? Que quiera ser sacerdote, que quiera ser cabeza, ¿verdad? La mujer está buscando seguridad. Y esto a nivel de psicología y de consejería se refiere a que yo me sienta amada independientemente de lo que yo haga, o sea, mi valor, bueno, tiene que estar primero en Dios y cuando yo busco seguridad en una persona, no lo encontramos porque depende de lo que yo haga para ser amado, para sentirme amado y para recibir amor. Entonces, ese lugar de seguridad no nos lo está brindando el hombre en la sociedad. Y yo creo que, yo quiero decirle que sí hay hombres buenos, sí hay hombres de Dios, sí hay hombres que a pesar de que son congruentes, que lo que dicen lo cumplen, sí existe. Y yo creo que lo primero es entendiendo que hay una humanidad de por medio y todos cargamos con una naturaleza caída, ¿verdad? Todos estamos en riesgo de caer en pecado, de fallar. No somos Dios. Por eso, hermana, no idolatre a ningún hombre nunca. O sea, eso es lo que tenemos que proponernos siempre. Nunca yo colocar en el pedestal, como decimos aquí en Costa Rica, a ninguna persona y menos a la pareja, porque todos podemos fallar. Entonces, lo que yo le diría es que no cambie quizás ese paradigma de buscar a la perfección y busque compatibilidad con valores, con principios, con gustos. Tal vez yo le diría que si es porque está desilusionada en su vida o ha tenido malas experiencias, cambie el modo en el que ha actuado, en el que ha tomado decisiones. Entonces, no de pasos de la misma manera y trata de buscar una sabiduría diferente para elegir, ¿verdad? Y ese camino, si no le ha funcionado de X forma, buscar otra manera. Y yo sí le garantizo, hermana, y la motivo, porque sí hay hombres que nos pueden llenar esas expectativas y ser esa figura que modela a Cristo en una relación. Hay una hermana que nos escribe, está en Los Ángeles, Yelenice, está pidiendo la palabra. Ahí les dejo, creo que es la última pregunta por esta noche. ¿Me escuchan? Sí.
Sí, Escuchamos. se fue el audio, se fue el audio. Si quieres, escríbela en el chat, no hay problema. Porque se escucha entrecortado. Te esperamos, tenemos calma, no te preocupes. Ya escribo. Escríbela y los pastores la van a leer. Mientras ella escribe, quiero irles agradeciendo, pastores, por su participación esta noche. Son una bendición para nosotros. Es una lástima que muchos no pudieron asistir hoy. Sé que no pudieron por motivos de fuerza mayor. Aquí ha estado también muy difícil. Hay un tema político en el ambiente y ha habido trancones de vialidad y cosas. Pero sé que hay mucha ansiedad y deseo de saber de estos temas. Creo que lo vamos a volver a invitar porque esta sesión nos quedó corta y de pronto hacer una serie o algo por el estilo. Pero ya esperemos que el Señor nos muestre, ¿sí? Creo que ahí está la pregunta escrita, si quieren la pueden leer ustedes mismos. Vamos a ver, está por acá. No la vamos a ver. No nos ha caído todavía por acá. Vamos a darle un chancecito, a ver si nos llega. No, pero siempre es un gusto, es una bendición, pastor, estar compartiendo este ratito, compartir de la palabra del Señor. Y sí, de verdad que hay un... Aquí tengo la pregunta. Disculpe, Okay. Aquí tengo la pregunta. Solo que ella le dio un mensaje directo y no se leyó para todos. Es por eso. Pero ya se la leo. Mire, dice así. ¿Qué hacer cuando son personas ajenas al matrimonio que se meten para dañar a través de rumores, chismes? Creo que, pastor, ahí en lo que hablaba mi esposa ahora, este libro sobre lo que son límites es excelente, ojalá si lo puede conseguir, porque creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a establecer los límites a las personas. Y creo que a veces se malentiende, o hay personas que creen que tienen la potestad de opinión con respecto al matrimonio, a la relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces se le da un ejemplo, no voy a decir que es el caso, pero muchas veces se da el ejemplo de que es que yo soy la mamá y yo tengo el derecho de opinar, o yo tengo el derecho de, y no, yo creo que hay momentos donde uno tiene que, un ejemplo, una situación de pareja que esté pasando difícil, alguna problemática de pareja, es recomendable que no sea ni tan siquiera un familiar, porque en ese momento que es un familiar o alguien que se va a incluir, ya esa persona va a ir parcializada. Lo recomendable es que se busque ayuda con alguien que sea imparcial, algún profesional que pueda dar un consejo sin una parcialidad y establecer los límites que es necesario. Tal vez no podemos profundizar mucho sobre la parte de límites, pero la parte de límites, digamos, uno tiene que reconocer que Dios es un Dios de límites. Dios es el primero que establece límites y los límites son buenos, no son mal, no son dañinos para el ser humano. Dios los ha establecido para cuidarnos y yo tengo que saber que el límite no se lo, hay que entender algo. El límite no se lo pone uno a las personas, el límite se lo pone uno. Yo me pongo el límite. Yo me pongo el límite de no hablar con tal persona. Yo me pongo el límite de no admitir a esa persona en mi casa. Yo me pongo el límite de no escuchar ningún chisme de ninguna persona. Entonces, el límite no se los establece uno para uno. Y a la hora de establecerse uno el límite para uno, inmediatamente usted deja el límite también para la otra persona. Entonces, sí le recomiendo que se lea ese libro de límites. Hay un libro que estaba buscando, pero no lo tengo por acá. Voy a ver si lo tengo por acá, de Henry Cloud. A ver.
a ver si lo tengo por acá, porque ese libro es excelente para lo que son relaciones de pareja. No lo tengo por acá. Yo solo voy a hacer llegar al pastor ahí ese libro sobre el carácter, sobre cómo, yo creo que es este, si no me equivoco. Safe People, de gente segura, así se llama. Sí, creo que yo se lo voy a hacer pasar. Bueno, me lo hace llegar. Qué pena con todos a la audiencia y a las personas que están conectadas, que nos están siguiendo, que han estado fieles allí. Sé que el tema les llamó la atención. Valía la pena esta sesión de preguntas porque no es bueno quedarse con estas dudas. Dios los bendiga. Los pastores están invitados a nuestro mes aniversario que arranca ahora en mayo, para el 20 de mayo. Ya conversamos. Este tema quiero que sepas, quiero que te lleves una información. El tema es una de las pocas veces que he pedido un tema, o sea, no un tema, un tópico. Es decir, yo le dije, nos gustaría tenerlos invitados, como son un matrimonio que predica muy bien juntos. Me los imaginé que haciendo una prédica de parejas y tuve ese sentir y yo les comuniqué, ¿verdad? Pero yo le pedí al pastor esto, iniciamos la conversación hace como un mes, entonces no pudimos terminar de hablar nunca porque estuvimos muy ocupados con muchas cosas. Y luego yo le dije, pastor, tenemos ese tema pendiente. Me dice, sí, ¿cómo no? Y fijamos esta fecha. Pero nada de lo que él habló esta noche, yo le he dicho nada a él. Él sabe que no hemos hablado. Lo digo porque yo estoy muy sorprendido del Espíritu Santo. Ustedes han sido usados por el Señor tremendamente en el día de hoy. Dios los bendiga, lo sé, y todos los que están aquí conectados, que están ahí fieles con los oídos bien atentos, saben que es así. Dios los bendiga a todos, chao. Muchísimas gracias. A la banca de fondo, muchas gracias por participar y nos vemos el 20 de mayo. Les mando un fuerte abrazo. Dios Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No
sea tan inmenso.